Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de la amplificación de un BJT. Bueno, vamos a presentar nuestro equipo conformado por Eder, Víctor, Samantha y su servidor Julián. Bueno, como parte de la introducción, sabemos que el transistor BJT es crucial para la amplificación de señales, ya que permite aumentar su amplitud sin alterar sus características principales. En este reporte se analiza el funcionamiento de un circuito amplificador utilizando un BJT en distintas configuraciones: emisor común, base común y colector común. A través de curvas características se determina el punto Q y la recta de carga, lo que permite evaluar el comportamiento del transistor en corriente alterna y analizar parámetros como la impedancia de entrada y la ganancia de tensión. Antes de entrar de lleno con lo que es el desarrollo del proyecto, tenemos que tomar en cuenta y regresar a algunos conceptos que ya teníamos del proyecto anterior, como lo que es el transistor BJT, que sabemos que es este dispositivo semiconductor que está compuesto de tres terminales, que a su vez también se encuentran compuestas por más semiconductores de tipo P y de tipo N, sabiendo que su principal propiedad es ser un semiconductor, es decir, no conduce electricidad siempre, sino que lo hace solo bajo ciertas condiciones, mientras que en otras, actúa como un aislante. Este transistor con el que trabajamos es de NPN, por lo tanto tiene tres pines de conexión, llamadas colector, base y emisor. Ahora, el modelo Pi. El modelo Pi es un modelo de circuito eléctrico que nos permite reemplazar un transistor en un circuito eléctrico por un circuito basado en una fuente dependiente, facilitando así el análisis del comportamiento del transistor en condiciones cuando se aplica una señal de frecuencia variable en la entrada del transistor. Básicamente, es una convención que permite analizar circuitos con transistores en condiciones de corriente alterna. Ok, hablando sobre la recta de la carga, bueno, esta herramienta es utilizada para encontrar el valor de la corriente y la tensión en un diodo. Son especialmente útiles para los transistores. Esta representa la relación entre la corriente del colector y la tensión colector-emisor al momento de considerar la resistencia de la carga conectada a un circuito. Bueno, como mi compañero comentó sobre el modelo Pi, aquí tenemos sobre el modelo REP. Bueno, este método de análisis de corriente alterna, porque las condiciones reales de operación determinan un parámetro clave del circuito equivalente. Para su aplicación es necesario analizar los circuitos de entrada y salida, identificando los elementos que reproduzcan el mismo comportamiento eléctrico del transistor en corriente alterna. Mm. Bueno, de ahí tenemos la impedancia, la cual se define como la resistencia eléctrica que se genera en un circuito eléctrico cuando una corriente alterna intenta pasar a través de ella. A diferencia de la resistencia en corriente continua, la impedancia se expresa a través de números complejos, es decir, con una parte real y con una parte imaginaria. Se aplica tanto para circuitos de corriente continua como corriente alterna, con la diferencia de que para el caso de corriente continua se establece que hay una impedancia de fase. También se encuentra asociada a lo establecido en la ley de Kirchhoff, con la excepción de las tensiones y la corriente serán de tipo compleja, y se define como el valor del cociente entre los fasores del voltaje y la corriente. En este caso vamos a manejar la impedancia capacitiva. Esta clase de impedancia se relaciona con la resistencia ejercida al cambio de corriente dentro de un capacitor, la cual se asocia a su parte imaginaria. Cuando la reactancia capacitiva es mayor que la reactancia inductiva, se dice que el circuito presenta esta condición. De ahí tenemos la ganancia. La ganancia se refiere a la cantidad que expresa la relación entre la amplitud de una señal de salida y la señal de entrada. Esto se caracteriza la amplificación de que un dispositivo proporciona, ya sea una potencia, corriente o voltaje. Existen varios tipos de ganancia como la de potencia, corriente, tensión, etcétera, y se calculan dividiendo lo que el circuito entrega en la salida entre lo que recibe de entrada. Y bueno, en los cálculos tenemos básicamente lo que habíamos hecho de la polarización del BJT, pero ahora para la amplificación de nuestro BJT tenemos que sacar nuestros valores de capacitores. Y nuestros valores de capacitores, para la fórmula para sacarla es 1/2pi por la frecuencia multiplicado por XC. Y XC para el capacitor 2 tiene que ser 10 veces menor
a lo que realmente es una resistencia. Entonces, el capacitor 2 va a ir conectado en paralelo a la resistencia de emisor. Esa es la que tiene que ser 10 veces menor. Por eso nuestro XC2 es igual a resistencia del emisor sobre 10, que nuestra resistencia del emisor es de 300 ohms, sobre 10 son 30 ohms, y eso lo pasamos a multiplicar por el 1 sobre 2pi por nuestra frecuencia, que es de 2 Hz, por los 30 ohms, que nos da un total de 2652.58 microfaradios para nuestro capacitor 2. Para nuestro capacitor 1 no es necesario hacer lo de que sea 10 veces menor resistencia. Sin embargo, nuestra resistencia que agarramos para el capacitor 1 es la resistencia de Thevenin, que ya habíamos calculado en nuestra polarización. Entonces la sustituimos ahí en nuestra fórmula y es 1 sobre 2pi por la frecuencia de 2 Hz por 1679 ohms. Nos da un total de 47.39 microfaradios. Y lo mismo con el tercer capacitor, que es 1 sobre 2pi por la frecuencia por nuestra otra resistencia, la resistencia de salida, que en este caso nosotros elegimos que sea de 10 kiloohms, y nos da un valor de 7.95 microfaradios. Bueno, ahora vamos a pasar a ver la simulación en multisim de nuestra amplificación del BJT. Ahí como se puede ver, el capacitor que está en paralelo a la resistencia es el que nos va a hacer la amplificación. Ahí se puede ver perfectamente que nuestra frecuencia va aumentando. La frecuencia de color azul es la que está aumentando y la roja es la que va entrando. Cuando le picamos el switch, la frecuencia de salida, pues estamos quitando el capacitor y estamos matando la amplificación. Cuando lo volvemos a conectar es cuando vuelve a hacer la amplificación y ahí se puede ver perfectamente el voltaje RMS que está en la salida, cómo baja y cómo sube cuando quitamos el switch. Bueno, y para el modelo equivalente pi, lo único que necesitamos hacer es tener los mismos valores de capacitores, solamente agregarle una resistencia pi. Bueno, nuestra resistencia pi es igual a voltaje térmico sobre corriente de base. Nuestro voltaje térmico lo agarramos de 25 milivolts y lo dividimos por nuestra corriente de base, que es 23.5 microamperes. Y eso nos da un total de 1069.82 ohms. Y ahora vamos al multisim del modelo equivalente. Bueno, ahí está nuestra amplificación del modelo equivalente pi, que lo que hicimos es cambiar el transistor por el modelo equivalente, que es una fuente de corriente dependiente de corriente. A esa le tenemos que poner nuestra beta, que fue de 212.76, y la resistencia pi, como dije anteriormente, es 1063.82. Y ahora si puedes poner otra vez la amplificación, el osciloscopio. Ahí se ve perfectamente cómo también amplifica con el modelo equivalente. Bueno, en conclusión, la realización de ese trabajo representó un reto un poco mayor a comparación del trabajo anterior. Esto se debe a que tuvimos unos cuantos contratiempos al momento de realizar los cálculos necesarios para hacer la propuesta de los capacitores con respecto a nuestros demás valores, pero gracias a ese pequeño contratiempo pudimos tener una retroalimentación previa y con ello una explicación sobre algunos detalles que pasábamos por alto o que dábamos por hecho que así era y con las explicaciones del profesor tuvimos un mejor entendimiento del tema, lo que permitió ir resolviendo los detalles conforme se presentaban. Además que el trabajo previo fue un enorme parteaguas para la realización del presente trabajo, ya que los datos que obtuvimos antes fueron necesarios para que nuestra amplificación se realizara de forma correcta, gracias a que había una cierta comprobación debido a la polarización previa. Muchas gracias.